Hola queridos seguidores. Antes de comenzar con lo que está causando sensación en el mundo del entretenimiento, me haría muy feliz que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta a este video y, por supuesto, que lo compartan con todos sus amigos. Estoy comprometido en seguir trayéndoles las noticias más frescas y exclusivas para que siempre estén al tanto de lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Sin ustedes, no podría seguir creciendo. Y gracias de antemano por todo su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos tiene aquí hoy, un verdadero bombazo en el mundo de las revistas y las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las personalidades más queridas y seguidas en el mundo de la televisión turca, siguen siendo el centro de atención. Esta pareja, que comenzó como una historia de amor en el set de la exitosa serie Erkensikus, Pájaro Soñador, se convirtió en una de las favoritas no solo en Turquía, sino también en muchas partes del mundo. Durante años, sus seguidores los vieron como la pareja ideal, con una química arrolladora, pero, como ocurre en muchas historias de amor, las cosas no siempre salen como esperamos. Los problemas entre ellos comenzaron a ser más evidentes, y lo que parecía ser una relación sólida empezó a tambalear. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando la pareja enfrentó una fuerte discusión que se convirtió en algo mucho más serio. Después de este conflicto, Demet Özdemir decidió poner fin a la relación, afirmando que no había marcha atrás y que ya no sentía lo mismo por Can Yaman. Imagínense el impacto que esto causó en los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron con especulaciones, memes, mensajes de apoyo a ambos actores y, por supuesto, opiniones divididas sobre lo que podría haber llevado a la ruptura. El fin de una relación siempre genera un cúmulo de emociones, y en este caso, la noticia de la separación se sintió como un gran golpe para sus fans. Can Yaman, quien siempre ha sido conocido por su carácter impulsivo y su pasión, no tardó en reaccionar ante esta noticia. A pesar de la decisión de Demet de cortar la relación, Can no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Muchos pensaron que la ruptura podría ser definitiva, pero el actor no pensaba lo mismo. Al contrario, estaba decidido a hacer todo lo posible por recuperar a la que había sido su gran amor y de una manera que nadie hubiera esperado. Y vaya que lo hizo. La sorpresa vino cuando Can Yaman decidió llevar a cabo un gesto tan grandioso como arriesgado. Que pasó de ser una simple disculpa a convertirse en un acto que rápidamente se convirtió en tema de conversación en todos los medios de comunicación. A medianoche, en una escena que parecía sacada de una película romántica, Can Yaman se presentó frente a la casa de Demet Özdemir con un plan en mente. Armado con una lata de pintura en spray, velas y una determinación inquebrantable, Can se arrodilló frente a la puerta de su exnovia y escribió en letras gigantes: "Pido perdón a las llamas". ¿Por qué eligió esas palabras tan peculiares? Bueno, según amigos cercanos a la pareja, Can solía llamar a Demet Eylev, que significa llama en turco, debido a la intensidad y la pasión de su relación. La palabra tenía un significado profundo para ambos, por lo que Can pensó que, al escribir esas palabras en el suelo, podría transmitir sus sentimientos y, tal vez, suavizar el corazón de Demet. El gesto de Can no pasó desapercibido para los vecinos, quienes rápidamente notaron la extraña escena en su vecindario. Según algunos de ellos, Can estaba visiblemente alterado. Uno de los vecinos mencionó que lo vio arrodillado, con algo en las manos, escribiendo en el suelo. Al principio, no entendieron quién era, pero cuando la luz iluminó la escena, se dieron cuenta de que era nada menos que Can Yaman, el actor que había conquistado el corazón de tantos fans en todo el mundo. En la madrugada, Can no solo escribió un mensaje, sino que también encendió velas alrededor del lugar mientras susurraba "Perdóname, Demet". Un gesto tan dramático como conmovedor, que para algunos fue una verdadera muestra de su amor, pero para otros, un exceso. Al día siguiente, Demet Özdemir llegó a su casa y se encontró con la sorpresa que le había preparado su exnovio. Pero, lejos de lo que todos esperaban, su reacción no fue la que Can había anticipado. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz no se sintió impresionada por el gesto.
En lugar de emocionarse, se mostró más bien confundida y pensativa. Su reacción, lejos de ser romántica, reflejaba un cierto cansancio y desconfianza en el amor que en algún momento compartieron. Se dice que Demet respiró profundamente, observó el mensaje en el suelo y, con una sonrisa melancólica, comentó: ¿es esto lo que crees que necesito para perdonarte? Al parecer, Demet no estaba interesada en que Can intentara reconquistarla con un acto tan teatral. Para ella, el cambio debía ser genuino, y no solo palabras escritas en el suelo. Al final, Demet pidió que limpiaran el lugar, dejando claro que no estaba dispuesta a volver con Can. Tras este rechazo, Can no se dio por vencido. Fuentes cercanas al actor aseguraron que Can seguía diciendo que su amor por Demet era real y que no se rendiría tan fácilmente. Se rumorea que Can comentó a sus amigos: si tengo que volver a su puerta una vez más, lo haré. No me importa lo que digan los demás, este amor es verdadero y vale la pena luchar por él. Sin embargo, tras este intento fallido, los seguidores de ambos actores se dividieron en dos grupos. Algunos apoyan a Can, creyendo que el amor verdadero no debe rendirse, mientras que otros creen que lo mejor para Demet es seguir adelante y no permitir que este tipo de gestos continúen. El impacto que este gesto de Can Yaman tuvo en las redes sociales fue monumental. En Twitter, el hashtag #aleblerdenosurdillerim, perdón de las llamas, se volvió viral en cuestión de horas, convirtiéndose en tendencia en muchos países. Las fotos de Can escribiendo en el suelo frente a la casa de Demet circularon rápidamente en Instagram y otras plataformas, desatando debates apasionados entre los seguidores. Algunos lo vieron como una muestra de amor inmenso, mientras que otros consideraron que Can había sobrepasado los límites. Lo que todos se preguntaban era si Demet, finalmente, aceptaría el arrepentimiento de Can o si ella se mantendría firme en su decisión de poner fin a la relación. Lo más interesante es que, aunque Demet Özdemir ha dejado claro que no tiene intención de volver a estar con Can Yaman por ahora, el amor y las relaciones son impredecibles. A lo largo de la historia, hemos visto casos en los que uno se convierte en un sí después de un tiempo. Así que, aunque Demet haya decidido alejarse por el momento, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? ¿Será Can capaz de convencerla de que su amor sigue siendo genuino? ¿O Demet tomará un camino completamente diferente y decidirá dejar atrás ese capítulo de su vida? Lo que sí sabemos es que este tema seguirá siendo de interés para los medios de comunicación y los fans durante mucho tiempo más. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir no ha hecho más que comenzar, y su futuro está lleno de incertidumbre. Así que, si eres un fanático de esta pareja, prepárate para más sorpresas. Estaré aquí para mantenerlos informados con todas las noticias más exclusivas y detalles de su vida. Y así llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado este análisis detallado de lo que está sucediendo entre Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les ha interesado. También me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que Can Yaman debería seguir luchando por Demet? ¿O es hora de que ambos sigan adelante por separado? Cuéntenme qué piensan. Como siempre, les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.